CCB, le doy la bienvenida a cada uno que se encuentra detrás de la pantalla, a una reunión más. Sabemos que queda muy poquito para que nos encontremos también cada domingo en la casa del Señor. En esta noche, para dar comienzo a esta reunión, quiero compartirles una pequeña palabra que se encuentra en Jeremías 29, 12 y 13 y dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios está atento y esperando a que vos lo busques. Dios está esperando que vos entregues cada aflicción, cada anhelo que hay en tu corazón. La palabra dice que me buscaréis y me hallaréis. Dice que si buscamos a Dios, le oramos y nos presentamos con un corazón contrito, dice que si lo buscamos con todo nuestro corazón, Él nos responderá. Así que no te olvides, no dudes. Dios te está esperando. Dios está esperando que vos entregues cada anhelo y cada aflicción para que Él te pueda hacer descansar. Dios te bendiga. Hola, buenas noches. Gracias por haberte conectado junto a nosotros. Tal vez hay días donde sufrimos del temor. Tal vez hay días donde sufrimos de la soledad. Muchas veces nos sentimos solos. Sentimos que tal vez nadie nos presta atención. Sentimos que no somos valiosos. Pero queremos comunicarte en esta noche, a vos que te conectaste, que hay alguien que te ama como no te podés imaginar. Su nombre es Jesús. Y Él pagó un precio muy alto por tu vida y por la mía. Y cada vez que nos sentimos así, simplemente lo adoramos, simplemente lo exaltamos. Y Él responde a nuestra adoración con su abrazo de amor que nos contiene, que nos vuelve a levantar. Somos sus hijos y estamos bajo sus alas. Por eso te invito a que puedas cantar junto a nosotros a Jesús. Atráeme a ti, no me dejes ir y no me dejes ir. Lo rindo todo una vez más a cambio de tu amistad. Yo te anhelo a ti, solamente a ti, decile a Jesús. Y solamente a ti. Pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Y guíame, Señor, y de regreso a ti, oh mi Rey. Te anhelo a ti, Señor, te necesito, te anhelo a ti. Dime que cerca estás. Atráeme a ti. Decile con tus palabras: no me dejes y no me dejes ir. Lo rindo todo una vez más a cambio de tu amistad. Yo te anhelo a ti, solamente a ti, amado Rey, y
solamente a ti, pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, y de regreso a ti. Te anhelo a ti, Señor, te necesito. Te anhelo a ti. Dime que cerca estás. Te anhelo a ti, Señor, te necesito. Te anhelo a ti. Dime que cerca estás. Decile conmigo al Señor en esta noche que necesitamos de su abrazo. Necesitamos tu perdón. Vos y yo necesitamos del consuelo de Jesús, de su abrazo de amor. Un abrazo que no te suelta, que no te suelta. Y te anhelo a ti. Y Señor, te necesito. Y te anhelo a ti. Dime que cerca estás. Dime que cerca estás. Dime que cerca estás. Aleluya. Jesús te ama, Jesús te ama. Dios te bendiga. Qué bueno es tenerte del otro lado junto con nosotros para que anhelemos y busquemos la presencia del Señor. Anhelamos vivir tiempos de gloria y queremos que también en tu casa esos tiempos puedan visitarte. La palabra de Dios dice que en una gran prédica de la cual tuvo el apóstol Pedro luego de haber sido bautizado con el Espíritu Santo, él y aquellos 120 que estaban ahí fueron bautizados llenos del Espíritu Santo. Él, puesto en pie con los 11 discípulos, comenzó a hablar del Señor, comenzó a hablar, y en un momento él dice allí en Hechos capítulo 3 versículo 19: arrepentíos, convertíos, para que de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio. Qué bárbaro y qué tremendo que es esa palabra para nosotros, que de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio. Pero ¿cuál era el pedido de este gran hombre de Dios? ¿Cuál era el pedido de Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo en ese momento? A nosotros nos gustaría vivir esos tiempos de refrigerio y de hecho permanecer en esos tiempos, pero el pedido de Dios a través de la boca de Pedro era que nos arrepintamos de nuestros pecados, que tengamos arrepentimiento en nosotros, y que dice la palabra de Dios: convertíos a Dios. Y es aquí donde entra la palabra, la misma palabra que se aplica para metamorfosis. Lo que está diciendo es que debemos sufrir ese cambio, esa transformación. Nosotros debemos entrar
trabajar en convertirnos. Quizás eras alguien, pero en este momento Dios te está pidiendo no tan solo el arrepentimiento de tus pecados, que quizás ya estás decidido, ya estás diciendo ahí en tu corazón: es verdad, yo me arrepiento de lo malo, no quiero hacerlo, pero Dios te pide un paso más. Dios dice: convertíos, transformación, metamorfosis. Y es ahí donde nosotros debemos comenzar a querer anhelar estar. ¿Quieres tiempos de refrigerio que vienen de la presencia de Dios? No te lo va a dar ningún hombre. Aquí la palabra de Dios garantiza que vienen de la presencia de Dios. Y sé que van a venir a tu vida tiempos de refrigerio, pero debes entrar en esta metamorfosis, en este cambio, en este convertirte en una persona que ama a Dios, que quiere de Dios, que anhela y que quiere parecerse a Jesucristo. Creo que tú y yo anhelamos algo en este tiempo: conocer cada vez más y más quién es Jesucristo. Y seguramente que en el momento en que tú lo conozcas, seguramente tu perspectiva de quién es Él y qué vino a ser va a cambiar. Pero debes conocerle tal cual Él es. Para poder conocer a Jesucristo tienes que acercarte a Jesucristo. Hay personas que simplemente se han basado en el conocimiento de la palabra de Dios, pero no han tenido cercanía con Jesús. Y cuando tú tienes conocimiento pero no tienes cercanía, tú puedes leer un libro, pero si no conoces al autor, nunca vas a conocer a la persona. Y sabes, tú puedes conocer la historia, puedes conocer las palabras, pero si no estás cara a cara, no conocerás nunca su carácter, su persona interior. Y estamos hablando del Espíritu Santo. Jesús quiere revelarnos al Espíritu Santo a través de su persona. Por eso esta noche mi deseo, mi anhelo es que tú te acerques a Jesús, que puedas acercarte a Jesús en fe, en confianza, sabiendo que Él está. ¿Y por qué te digo en fe? Ya que nuestra fe es trastocada, y aunque conocemos la palabra de Dios, aunque muchas personas del otro lado, aquellos que nos están viendo, conocen promesas de Dios preciosas, grandísimas, promesas que son muy verdaderas para este tiempo. Pero ¿por qué cuando no se hacen reales en nuestra vida es cuando nosotros comenzamos a dudar? Y hoy quiero hablarte de cuando nuestra fe es tocada. Cuando nosotros somos tocados en nuestra fe, en nuestra confianza, en lo que hemos creído. Y alguien de quien quiero hablarte que su fe fue tocada es Juan el Bautista. Pero antes de ir al pasaje, quiero comentarte un poquito quién era Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre que fue profetizado por Isaías cientos de años antes de su nacimiento. Juan el Bautista fue un hombre al cual un ángel le habló a su padre y le dijo: vas a tener un hijo varón y va a ser grande. Y ahí estaba Dios detrás del nacimiento de este gran hombre llamado Juan el Bautista. Y su nacimiento fue un nacimiento no cualquiera, fue un nacimiento realmente extraordinario. Y no tan solo su nacimiento, sino su crianza también fue una crianza extraordinaria. La palabra de Dios habla que este hombre fue criado prácticamente en lugares desiertos. Allí estaba su morada. La Biblia dice que él estaba vestido no con una ropa espléndida, quizás no como lo que te vistes tú o lo que me he visto yo. Él no fue a la tienda de la última gran moda, sino él fue, y dice la palabra de Dios, que estaba vestido con piel de camello, la vestimenta más sencilla que podía haber en esa época. La Biblia dice también que él se alimentaba de miel silvestre y de langostas allí en el desierto. Así que me imagino que algún salteado de langostas él en las piedras logró hacerse. Ese era Juan el Bautista, pero era un hombre
lleno de palabra de Dios. Era un hombre al cual todo Israel, dice la palabra de Dios, que acudían a él. Juan el Bautista no se tuvo que mover a ningún lugar. La gente acudió a él porque tenía palabra de Dios. Y escuchen bien, es aquí donde había palabra de poder en su boca. La Biblia no registra ningún milagro hecho por su mano, pero sí registra palabra de poder, palabra que hacía volver el corazón de los hijos de Israel a Dios nuevamente. Había palabra de Dios y la gente tenía hambre de palabra de Dios, y lo iba a escuchar a este hombre a lugares apartados, a lugares desiertos. Allí estaba Juan el Bautista. Allí estaba ese gran hombre que la gente iba y le pedía: bautízanos. Y saben, ahí hubo un contacto entre Juan el Bautista, que bautizaba, y el Señor Jesús. Y Juan el Bautista, como era un gran hombre de Dios y había un contacto con Dios, él ve a Jesucristo venir y sabe, y Dios le hace sentir en su espíritu que él era el Mesías. Así que Juan el Bautista declara con toda su voz, aunque él había acusado a fariseos, a religiosos, aunque había enseñado la palabra de Dios, y no tan solo a hombres religiosos, sino a reyes también, la palabra de Dios dice que él lo declara con su boca y dice: él es quien yo decía, yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Así que la gente, imagínense todo ese don de Dios y ese poder en la palabra de Juan el Bautista. Todas las miradas comienzan a estar en Jesús ahora. Aquel gran hombre de Dios que dijo: oh, este es el hombre prometido. Así que toda la gente, sabiendo que Juan el Bautista era un verdadero profeta de parte de Dios, comienzan a mirar a Jesucristo. Y Jesucristo comienza a llevarse todas las miradas, y no tan solo las miradas, sino también comienzan a seguirlo a Jesús, inclusive discípulos de Juan el Bautista. En un momento agarran a Juan el Bautista y le dicen: hey, Juan el Bautista, mira, hay discípulos tuyos que comenzaron a seguir a Jesús, y ya Jesús es más nombrado que tú. Y es acá donde nosotros deberíamos entender que este hombre sí era un gran hombre de Dios. Porque Juan el Bautista agarra y declara: es necesario. Y yo quiero que digas ahí en tu casa: es necesario. Porque Juan lo vio como algo necesario. Él dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¡Qué palabras! ¡Qué palabras que encierran muchas verdades en nuestras vidas! Tú estás menguando para que crezca Jesucristo. Si lo estás haciendo, entonces estás por ese buen camino. Estás dejando que crezca el Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estás dándole el espacio que Jesucristo tiene que tener. Juan el Bautista lo entendió. Pero la palabra de Dios también describe que así como Juan el Bautista declaraba pecados a fariseos, a saduceos, declaraba los pecados a soldados, declaraba los pecados a toda persona que venía, y él comenzaba y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa era su prédica para las personas. Como te abrí hoy aquella gran prédica que dio Pedro, inspirado por el Espíritu: arrepentíos y convertíos, para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Y sabes, esa prédica en Juan el Bautista trajo complicaciones, porque su prédica no era tan popular. Así que él no tan solo declaraba el pecado a la gente que acudía a él, sino también le declaró el pecado a un rey llamado Herodes. Y dice la palabra de Dios que a Herodes no le gustó nada de lo que dijo Juan, y logró echarle mano y ponerlo allí en la cárcel.
Así que allí estaba Juan encarcelado por decir lo que Dios ponía en su boca. Pero recuerden algo, Juan había dicho: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Aleluya, aleluya. Y ahí estaba Juan en la cárcel. Y él comenzó a sentir y le traían noticias acerca de Jesús. Pero Juan, este gran hombre que había entendido y que había estudiado la palabra de Dios, él tenía en su memoria que el Mesías, el Salvador, iba a traer libertad a los cautivos. Él tenía en su mente y en su corazón Isaías 61, aquel Isaías que el Señor Jesús recitó en una sinagoga y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los cautivos, a hacer apertura de cárcel. Y Juan el Bautista estaba en una cárcel. Juan el Bautista estaba detrás de prisiones, y no por hacer algo malo, estaba detrás de prisión por haber creído a la palabra de Dios. Así que allí estaba Juan recibiendo noticias de Jesucristo, pero no había ninguna apertura de cárcel. Así que Juan comienza a dudar cuando las cosas no comienzan a ocurrir en él, en su persona. Juan había sido un predicador con libertad, un predicador itinerante, y hoy se encontraba prisionero. Y Juan tenía Isaías 61, así que me imagino que en algún momento Juan estaría esperando que Jesucristo tomara parte como el libertador, como el Mesías libertador, como todo judío lo esperaba en esa época, el Mesías libertador. Así que Juan estaba ahí en la cárcel y debe haberse preguntado en alguna ocasión: Jesús va a venir. Y Jesús tenía tal palabra de poder que todo el mundo esperaba simplemente que Jesús dijera: tomen sus armas y nos rebelamos. Y la gente lo hubiera hecho, porque todo el mundo reconocía y decía: no hay hombre que haya hablado así como Jesús. Jamás hemos encontrado un hombre que haya hablado así como Él. Jesús tenía una palabra de poder. Jesús tenía palabra de vida en su boca, pero la gente esperaba de ese Mesías otra cosa. No esperaba que ese Mesías trajera la libertad como lo hizo. Así que Juan el Bautista agarra y dice la palabra de Dios allí en Lucas capítulo 7. Puedes leerlo con nosotros. Lucas capítulo 7, del verso 18. Vamos a leer. Y dice: los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas las cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos, quizá los de más confianza, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y nosotros es aquí donde nos preguntamos, cuando las cosas no están saliendo a nuestro favor, cuando nos sentimos de alguna manera prisioneros. Es aquí donde nosotros nos preguntamos: ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar otro? ¿Es este el culto que tenía que ser de bendición o tenemos que esperar otro? ¿Es esta la canción que iba a traer refrigerio a mi vida o debo esperar otra? ¿Esta es la economía que debo disfrutar o debo esperar otra? ¿Esta es la familia en la cual me debo arraigar en corazón, en sentimiento, en espíritu o debo esperar otra? Es aquí cuando nosotros de alguna manera estamos prisioneros. Y el otro día hablaba acerca de las prisiones de las emociones. Gente que está prisionera en sus emociones. Y creo que de alguna manera Juan el Bautista, sus emociones habían sido tocadas. Él esperaba al Mesías libertador,
al Mesías que lo pudiera liberar a él. Pero la palabra de Dios dice, el versículo 20: cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Era la pregunta que había hecho aquel gran hombre de Dios, aquel gran profeta de Dios, aquel hombre a cual Jesús declara en versículos más adelante: no hay otro mayor que Juan, no hay otro nacido de mujer mayor que Juan. Y te voy a explicar un poquito más adelante por qué Jesús dijo estas palabras. Ahora dice el versículo 21: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondió Jesús, le dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos sanan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y yo me imagino que esta respuesta fue llevada a Juan. Pero no tan solo esto, sino siguientes palabras que Jesús habla y dice, y deben haber tenido mucho sentido para Juan y para nosotros también. Porque miren cómo Jesús termina diciéndole a aquellos enviados: y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Saben? Juan el Bautista estaba allí en la cárcel, y me imagino que cuando estas palabras llegan a sus oídos y le dicen: fuimos al maestro, fuimos a Jesús y le preguntamos, ¿y saben lo que nos dijo Jesús? Jesús nos dijo: los ciegos son sanados, los cojos son levantados, los sordos oyen, y a los pobres es anunciado el evangelio, los endemoniados son librados. Eso es lo que nos respondió. Y quizás los discípulos desconcertados, pero en ese momento a Juan el Bautista tuvo sentido todo lo que él estaba haciendo. Tenía sentido la prisión, porque él pudo decir: ahora entiendo, el Salvador está salvando, el Libertador está librando. Y no importa si es contigo o conmigo, el Salvador lo está haciendo. Aleluya, aleluya. Porque Juan había hecho un gran compromiso de menguar para que Jesús crezca. Tienes el compromiso en tu vida de decir: estoy menguando para que Cristo crezca en casa. Estoy menguando yo como persona para que Cristo crezca en mi casa, al punto, y escucha bien por favor esto, menguar al punto de que no quede rastros de ti. Quizás en algún momento de haber hecho ese compromiso de menguar, te encuentres capaz quizás encerrado. Pero cuando tú estás encerrado, Cristo está más libre que nunca. Aleluya, aleluya. Santo eres tú, Jesús. Cuando tú te sientes encerrado, Jesús está más libre que nunca, haciendo lo que Él vino a hacer. Y me imagino que las últimas palabras de Jesús, cuando dice: bienaventurado, feliz, dichoso el que en mí no halle tropiezo. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque quizás por nuestra falta de fe, por nuestra falta de observar y de mirar a Jesucristo y de entender el compromiso que hemos hecho, quizás el mismo Señor Jesús se vuelva tropiezo para nosotros. Pero Jesús dijo: bienaventurado el que en mí no halle tropiezo. ¿Hay gente que va a encontrar tropiezo en Jesús? Claro que sí. Porque cuando Jesús te dice: no puedes avanzar aquí si no perdonas, no puedes avanzar de aquí a más
si no tienes liberación en tu mente, en tus emociones. Hay gente que se está preguntando muchísimas cosas. ¿Eres tú o es otro? ¿Es esta iglesia o es la otra? ¿Es este muchacho o es el otro? Hay gente que todavía se está preguntando muchísimas cosas sin haber creído a la palabra del Señor Jesús. Bienaventurado el que en mí no haya tropiezo. ¿Saben cuál es la mirada de Jesús acerca de nosotros? Y es aquí donde quiero terminar con este versículo. Dice la palabra de Dios, versículo más adelante, tú lo puedes leer ahí en tu casa, que en un momento, quizás esa pregunta fue hecha delante de mucha gente o no, no lo sabemos. La palabra de Dios no aclara esto. Pero quizás la pregunta de Juan el Bautista, aquel gran hombre a quien todo Israel quería ver y escuchar. Quizás estaban viendo que era un hombre que dudaba, que tenía dudas como cualquier otro. Y quizás hasta hubieron algunas personas que dijeron: oh, Juan el Bautista, yo me lo esperaba. Me esperaba que dudara ese hombre. No podía ser tan. Pero déjame decirte algo. Jesús reivindica a Juan en su posición. Cuando Jesús le dice a la gente, versículo más adelante: nacido de mujer, no hay otro mayor que Juan. Y quizás muchos le podrían haber dicho a Jesús: espera, maestro. Pero Juan dudó, Y Jesús quizás volvería a decir lo mismo. No hay otro mayor, muchachos, que Juan. No hay otro mayor que aquel gran hombre que fue preparador del camino para Jesús. Ahora te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto a ser el que prepara el camino? ¿Estás dispuesto a ser solo la persona que abre el camino para que venga Jesús? O quizás tú eres de aquellos que dicen: no, Jesús tiene que abrirme el camino, Jesús tiene que hacer las cosas y yo después ir, caminar y estar bien y llegar a la meta sin ningún problema. O quizás tú dices: sí, maestro, no hay problema. Yo soy de los que abren el camino. Yo soy la voz de uno que clama: enderezad el camino. ¿Eres la voz? Porque si tú eres la voz, Jesús es la persona, Jesús es la esencia. Y Él quiere entrar en tu casa, Él quiere entrar en tu vida. No sé qué es lo que estás pasando, no sé qué te ha llevado a estar en una cárcel, pero quizás hay muchas cosas que te han llevado a dudar. Jesús todavía te sigue viendo como alguien de fe. Jesús todavía te sigue, porque sabes, hay algo poderoso en esta historia, y es que Juan el Bautista, aunque dudó, todavía le mandó a preguntar a Jesús. Y aunque tú dudas, todavía le preguntas a Jesús. Entonces eres un hombre de fe, eres una mujer de fe. ¿Sabes? Permite que el Maestro te diga: todavía estoy haciendo milagros, todavía mi obra no se terminó. La obra del Señor continúa con nosotros, en nuestra casa, en nuestras vidas, en el lugar donde te muevas. Quiero que cierres tus ojos en el lugar donde estás y quiero que comiences a comunicarte con Jesús. Eso es, comunícate con Él. Tu Maestro te manda a decir, bienaventurado es quien en mí no halle tropiezo. No encuentres el tropiezo en el Señor. Avanza, cumple, cree, sigue, porque lo que Él te dijo, lo que Él te habló, lo cumplirá.
Gloria a ti, Señor. Gracias te damos, Rey. Gracias, Señor Jesús. Gracias, creemos en ti. Sabemos que tú eres el Salvador del mundo y has venido a salvar también nuestras vidas. Sabemos, Señor, que estás haciendo tu obra poderosa, aunque quizás todavía no nos ha tocado estar a nosotros, pero mientras nosotros menguamos, tú estás creciendo y nosotros queremos que tú crezcas en nuestras vidas. Te damos gracias y entendemos que aunque nuestra fe sea tocada, nosotros confiamos en ti, porque tú todavía nos sigues viendo, Señor, como hombres y mujeres de fe. Te damos gracias, bendecimos tu nombre. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga y no te olvides que este jueves próximo estamos con reuniones presenciales aquí en Aldea Romana, en Saliqueló 590. Si querés disfrutar de un tiempo en la casa de Dios, como lo pudimos disfrutar este jueves pasado, te esperamos este jueves próximo. Va a ser un culto de gloria, una palabra de poder, un tiempo de alabanza donde vamos a disfrutar en la presencia del Señor. Recuerda, tiempos de refrigerio de la presencia de Dios vendrán para nosotros. Dios te bendiga, CCB.